Sale, pues va. Hey, buen día a todos. Bienvenidos otra vez a Jóvenes Promesas. Mi siguiente invitada es una persona increíble, con una actitud maravillosa, súper guapa, muy trabajadora, y ya van para 3 o 4 años que la conoces. Entonces, bienvenida, Alexa Sarur. Hola Raúl, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo bien aquí. Estoy feliz de venir a platicar contigo. Bueno, mucho gusto. A mí también me da muchísimo gusto que estés aquí, porque ya que van para 2 años de no vernos, desde que me gradué, creo que 2019, para finales que eran diciembre, noviembre. Exacto. Pero lo bueno es que nos seguimos la pista, entonces. Sí, sí, sí. No, es que aparte, como eres un súper ejemplo a seguir, pues, ¿sabes? Hay que tomar, hay ciertas cositas que todos tenemos para crecer uno también. Muchas gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo te ha ido últimamente en tu trabajo? Que he visto que estás ahí en mil Bien, y una cosas. sí, la verdad sí, estoy súper contenta. Acabo de empezar un nuevo proyecto laboral hace 5 meses, más o menos, un poquito menos, 4 meses, 5 meses. Y me cambié de empresa, ahorita estoy trabajando en Walmart y estoy súper contenta. Fue como un reto, creo que fue un cambio, porque antes estaba en otra empresa y haciendo cosas completamente diferentes. Entonces, ahora que pasé a este nuevo proyecto, la verdad es que estoy muy contenta porque creo que ha sido demasiado, demasiado aprendizaje. Entonces, sí al inicio acepto que tenía miedo, ¿no? Dije como, uy, ¿qué voy a hacer? Pero ha sido increíble este proceso de aprendizaje, de conocer gente nueva, trabajo con gente que admiro muchísimo, entonces está muy padre. Vaya, para que me digas que tienes miedo para enfrentarte a algo, no sé Ya, qué tiene que ser, pero realmente, digo, tiene que ser ahí algo muy, muy pesado, porque, bueno, o sea, pasaste desde el modelaje a trayectoria estudiantil con un sinfín de grupos, y no cualquier trayectoria, sino vicepresidencia, comités, gobierno estudiantil, que, pues vaya, me sorprende muchísimo. Creo que cualquier persona diría que, y aún, o sea, te vemos, bueno, yo te veía y, o sea, sin una, ¿cómo se llama? Ojera, te veías enterita y decía, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Aparte psicología. claro, la mejor carrera. Pero sí, ¿sabes qué? Yo creo que fue una parte en la que decía, pues me da miedo este inicio desde cero, ¿no? Como volver a empezar. Creo que a veces siempre te quedas como en esta zona y ya estás cómodo en algún lugar o lo que sea. Y entonces ese volver a empezar Sí, me daba miedo. Además me daba miedo porque era pues en pandemia, entonces no iba a conocer a nadie como persona, o sea, físicamente, etcétera. ya. Entonces sí fue un reto y dije como, o sea, me da miedo como no saber, ¿sabes? Y justo una persona le dije como, es que tengo mucho miedo porque como que no sé si voy a dar el ancho, no sé si lo sé todo, etcétera. Y me dijo, es que la única forma de saber todo es llegar un día y no saber nada. Y me encantó y creo que tiene toda la razón, ¿no? Entonces, pues tal vez sí llegué, no creo que sabiendo nada, pues, pero conociendo pues poco, ¿no? Este nuevo reto y al final de cuentas pues voy aprendiendo. Entonces eso me encantó y de ahí me lo quedé como muy grabado, ¿no? Como la única forma de saber todo es llegar al principio y pues no saber nada. Claro. Y, Entonces, y así ahorita es. así entre psicólogos, fíjate qué interesante porque, o sea, cómo vamos construyendo nuestra confianza a través de las experiencias que vamos teniendo en la vida. O sea, nunca es estable la confianza, siempre es como una montaña rusa. Exacto, totalmente. Yo creo que algo que yo tengo súper grabado es que mucha gente nos dice, ¿no? Como de, es que no, tú eres psicólogo o tú eres psicóloga, entonces no, no puedes ponerte nervioso, no puedes sentir o tienes que tener confianza o tú sabes de esto. Y pues no, ¿sabes? Como sí, claro que somos psicólogos orgullosamente, pero también somos humanos, ¿no? Entonces, pues también, no por ser psicólogos dejamos de sentir o dejamos de tener miedo o dejamos de preocuparnos o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto bien padre porque también, pues es lo que nos hace más humanos, ¿sabes? Sí, igual con la gente con la que trabajo me dice a veces, oye, es que hay que trabajar la confianza del equipo o entre nosotros los mismos del TFM, es que no me siento como con tanta confianza para hacer las cosas. Y, y siempre estamos como
pensando en, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mí, tengo que confiar en mí. Y la verdad es de que todos pensamos de esa misma forma, de que nos hace falta confianza, pero pues es que nunca estamos realmente preparados para hacer las cosas. Y es Exacto. hasta Creo que, que siempre tenemos que reconocer esta parte de puedo aprender más, ¿no? O puedo dar otro paso, o no lo sé todo, o alguien me puede enseñar algo, o etcétera, ¿no? Creo que a veces nos falta como personas esta parte de reconocer, se vale no saber las cosas, o se vale estar mal, se vale no todo el tiempo estar bien, se vale, ¿no? Entonces creo que eso es algo que como humanos, pues tal vez a veces nos hace un poquito más de falta, ¿no? sí, y que eventualmente la vamos a cagar. O sea, yo creo que ese es, Totalmente. me he dado cuenta, igual aquí en el trabajo, es de que nos da mucho miedo cagarla, específicamente en el trabajo, porque ya es como de, no me puedo equivocar, porque si cualquier, no sé, movimiento en el Excel ya afecta como, tiene unas hiper mega consecuencias que terminan en un mega regaño por haber puesto, como en matemáticas, un signo mal. Entonces, pues sí se me hace muy curioso cómo eventualmente la vamos a cagar. Vivimos con el miedo de no cagarla Sí. y justamente es el tema del cuándo, ¿no? ¿Cuándo la vamos a cagar en esta vida? Exacto. Sí, pero creo que también, o sea, eso como que nos frena, ¿no? Yo creo que Ujú. antes yo era excesivamente así de que, a ver, ¿no? Tengo que ser como, no sé, súper cuadrada y que todo saliera bien y no me gusta fallar, o sea, acepto que no me gusta fallar, pero también como que he pasado por varias experiencias que al principio me sigue sin gustar fallar, por supuesto que pues no es como que no creo que a alguien le encante fallar, pero esta parte de reconocer, pues se vale equivocarse, ¿no? Y se vale que no lo sé todo y se vale que, pues sí, hoy la regué y ok, la regué, pero ¿qué voy a hacer para aprender o para cambiarlo o para mejorar o etcétera, ¿no? O sea, porque creo que esa es la diferencia, o sea, se vale regarla, pero ¿qué vas a hacer con eso después? Sí, completamente. Creo que ahí es lastimarnos o dañarnos o sentirnos mal por la regué. Sí, y qué importante esto que dices, porque creo que vivimos en un mundo de no la cagues también. O sea, por ejemplo, Sí, cuando vemos a un político que hablaba con mi primo, que es politólogo la semana pasada, de cagarla, ¿cuándo has visto un político que acepte sus errores, no? O claro. vayamos al ámbito deportivo, en el fútbol, un árbitro. ¿Cuándo se ha visto que un árbitro diga, no, perdón, me equivoqué? O sea, y esto nos condiciona a ser perfectos cuando, pues, nada es perfecto, ¿no? Exacto, totalmente. Creo que socialmente nos empujamos, ¿no? Como a esta parte de hay que ser perfectos, no hay que equivocarnos, las cosas tienen que salir bien, tú tienes que estar bien, etcétera, ¿no? Pero justamente estaba hablando de una campaña hace poquito que el título era It's okay to not be okay. Entonces, pues está bien no estar bien, ¿sabes? O sea, se vale. Entonces es algo que tenemos que reconocer también. Sí. Hay algo que a mí me ha funcionado muchísimo, es un libro que se llama, ay, se me acaba de ir el nombre, no me acuerdo cómo se llama, pero mencionaba que fue un bestseller que tiene como 2 años, que decía, lo que tú estás pensando que te va a salir mal, todos lo han pensado. Hay muchas personas que están pensando igual que tú, personas que la cagaron, que cometieron ese error, aprendieron, hay personas que no aprendieron, personas que no se quisieron enfrentar a ese error, y así, o sea, no te sientas especial, la verdad es de que todos cometemos errores. Exacto, totalmente, estoy completamente de acuerdo, ¿no? Como que, y un error no nos va a hacer ni más ni menos, ¿no? Entonces, creo que es parte de, Sí, y al final los errores suman. exacto, totalmente. Ahí está la clave, en cómo los afrontamos, ¿no? Exactamente. Oye, y estabas mencionando que tuviste varias experiencias ya en el pasado. ¿Hay alguna en particular que se te haya quedado como grabada más y seas muy significante en tu vida? Yo creo que hay varias, Ok. la verdad. Eh, no sé, por ejemplo, académicamente, hace una semana, 2 semanas estaba teniendo una entrevista y hablábamos de este tema académico, ¿no? Como del camino académico que yo llevé. Y para mí era, yo siempre estuve involucrada en todo, o sea, era que estaba en la escuela, pero para mí la escuela era mucho más que las cuatro paredes del salón, ¿no? O de estudiar. Y estaba en asuntos estudiantiles y estaba en temas personales, me dedico a la danza, etcétera, ¿no?
Entonces llegó un punto en el que sentía que perdía este equilibrio entre todo, porque mi familia siempre me enseñaba como tienes que tener el equilibrio y justo mencionaba en esa entrevista que mi mamá siempre me decía que la vida era como un pastel y entonces que tenías que dividir tus rebanadas del pastel para que a todos les tocara pastel, ¿no? Que le tocara pastel pues a mi escuela y que le tocara pastel a mis pasiones, que es la danza, por ejemplo, y que le tocara pastel a mi familia, y etcétera, ¿no? Entonces llegó un punto en el que yo sentí que estaba fallando, porque tenía tantas cosas que sentía que por cuidar una tal vez descuidaba a la otra y etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un punto bien importante porque me hizo como hacerme consciente de, a ver, qué quieres, a dónde vas y cómo lo estás haciendo, ¿no? Entonces, esa parte fue, o sea, no fue complicada en el sentido de que la sufrí, pero creo que sí fue una etapa en la que tuve que hacer como muchísima reflexión para encontrar como esa forma de dividir mi pastel, ¿no? Y de que le tocara, pues, a cada uno su rebanada sin descuidar uno ni sin descuidar el otro. Claro. Fíjate que hay muchos mm, filósofos que están hablando de ese tema del rendimiento, que cuando no estamos como dando lo que se espera, empezamos a sentirnos tristes, fracasados, inútiles, y siento que es algo que también nos pasa mucho cuando estábamos jóvenes, especialmente en la etapa de universidad de, chin, ya se me está yendo el tren, ¿no? O veo a Sí, mi compañero que, pues a lo mejor tuvo cierta suerte. Hay muchos que tienen suerte, hay unos que son más privilegiados que otros, que tienen pues las redes, el networking para pues, llegar a donde están. Y los vemos y, ching, ya se me fue el tren, ¿no? Cuando hasta Guillermo del Toro lo dice, ustedes están en la edad perfecta para sentirse frustrados, cuando realmente yo estoy aquí para decirles que no. O sea, van a conseguir sus objetivos y tal vez aquí también hay algo muy importante porque llegamos al mundo queriendo soñar, ¿no? Quiero ser tal persona y la verdad es de que hay muchos obstáculos. Tal vez la vida no es como nosotros queremos y no llegamos a conseguir esos objetivos muchas veces. Entonces, qué importante esto que dices de que, pues, a veces las cosas no salen como... ahí Oh, te sigo escuchando, creo. sí, a ver, ¿Qué pasa? ya, listo. Como que se cortó. Ahí se está grabando. Sí, ¿todo bien? Ya. Bien, te escucho perfecto, Ok, ¿me ves? ¿sí? Ok, yo no te veo. Espérame. No sé qué pasó. Ok, no sé qué pasó, pero estoy viendo. Ya se apagó el monitor nada más. Nada, estoy como tratando de recuperar esto. Ok. Ya, perfecto. Ay, qué pena, Alex. No te Am, preocupes. entonces, te decía que a veces nos sentimos como fracasados e inútiles y realmente no. O sea, creo que estamos en la edad perfecta de la desesperación. Exacto, totalmente. Yo creo que sí, o sea, siento que es una etapa complicada porque es como esa etapa en la que pues ya decidiste qué estudiar, pero tal vez te puedes dedicar a 37 ramas diferentes en esto que decidiste estudiar, entonces pues tal vez no estás seguro o segura o no has experimentado lo suficiente o dices, no, es que siempre no me gustó, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí es algo que a mí me pasó muchísimo, o sea, compartía con todos mis compañeros y era como una constante, ¿no? Que algunos decíamos, sí, pero no estoy convencida, o sí, pero me falta esto, o sí, pero etcétera, ¿no? Entonces, pero también se me hace bien padre porque creo que es un proceso como de aprendizaje, o sea, y vas experimentando y, no sé, por ejemplo, yo desde los primeros semestres ya estaba trabajando, porque para mí era importante esta parte de experimentar y de conocer y de darme cuenta como qué quería y qué camino quería seguir, ¿no? Como de poder tener experiencia de, porque lo que te decía, ¿no? Para mí no solamente creces en un salón, para mí tienes que crecer también afuera de un salón, ¿no? Y hay cosas que van más allá de leer un libro o del solamente lo académico y la teoría, ¿no? Creo que ponerlo en práctica hace la diferencia. Entonces, desde súper chiquita, pues empecé
como a trabajar, etcétera, no sé qué, pero sí también era un camino en el que obviamente hubo cosas que no me gustaron, ¿sabes? Que decía, ay, no, esto no me encanta. O sea, de verdad, como que esto podría tal vez evitarlo, o me encontré que había otras ramas que me apasionaban muchísimo, o entonces creo que esta parte de reconocer tal vez que te dejo un poquito más, pues lo va a hacer un poco distinto. Claro. Mencionaste que habías en algún momento sentido como frustrada. Me sorprende porque, pues, digo, o sea, con toda la trayectoria que llevas, yo digo, vaya, Alexa se sintió frustrada en algún momento. O sea, ¿y sobre qué aspecto te sentiste como más inconforme de tu vida durante esta trayectoria estudiantil? Pues no como inconforme, o sea, la verdad es que siempre vivo como con esta teoría de pensar de qué pasa si mañana me muero, viví feliz o no viví Ujú. feliz, ¿no? O sea, hice lo que quería hacer o no hice lo que quería hacer. Sí, Y no, definitivamente si mañana me muero, yo me muero muy contenta y muy feliz. Entonces, o sea, sé que hice todo y que busqué como diferentes partes y he hecho, y por supuesto que me falta un montón, pero digo, bueno, para este camino que he recorrido, pero creo que frustración de, no sé, alguna vez una jefa me decía que ay, yo todas mis relaciones son de comida, qué vergüenza. Pero está que bien. la vida era como una ensalada, ¿sabes? Y que había cosas de la ensalada que te gustaban, pero había cosas que de verdad no te gustaban y te las tenías que comer porque eran parte de la ensalada, pero no te Sí, gustaban. Y entonces justo eso, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en trabajos, o sea, tener trabajos, pues yo creo que vas a tener, si tienes 37 actividades que hacer, pues tal vez dos no te van a gustar, pero las otras 35 sí te van a gustar, ¿no? Entonces, más bien a eso me refería, o sea, no me refería como una frustración de ¿qué estoy haciendo? Ya estoy perdida, sí, sino como a esta frustración de a veces, pues había cosas que no me gustaban, ¿no? Esta parte de la ensalada que digo, pues me la como porque es parte de la ensalada, pero no porque yo la escogí o algo así. sí, Entonces, pero también creo que esas cosas son las que me han hecho crecer, ¿no? El poder ser y hacer como un poquito de todo, ¿no? sí, No encerrarte a, bueno, solo voy a hacer esto y ya porque solo sé hacer esto. Ok, no lo sé hacer o tal vez no me encanta, pero bueno, voy a buscar la forma de hacerlo, voy a buscar la forma de aprender a hacerlo, o etcétera, ¿no? Entonces, sí. sí, Sí, y qué importante esto que dices, porque pues no a todos nos tiene que gustar, ¿verdad? O sea, es como claro. de, o sea, yo siempre digo como, mira, las cosas no siempre te van a gustar y sé que hay trabajos de mierda, la verdad, pero siempre hay que buscar como el significado del por qué estamos haciendo las cosas. Es decir, Ok. pues sabes que a lo mejor no me gusta esto, pero lo hago por mis hijos, ¿no? O lo hago por tal persona o por mí mismo. Y hay que buscar siempre expresarnos tal vez de otra forma allá afuera. Por Ujú. ejemplo, que es muchas cosas de las que fallan actualmente pues, en la desigualdad social, en las clases bajas, que sí, o sea, el trabajo es horrible, pero si no les damos a las personas que no tienen esa oportunidad de disfrutar de su trabajo, que es el ideal, no todos, a pesar de estar en grandes puestos, lo disfrutan, a expresarse por otros medios, ¿no? Y creo que tú lo expresas, o sea, tanto en la comida o en la forma en cómo hablas, que me dices que estuviste en baile y bueno, eso. Exactamente, sí, justo. Creo que hay que buscar diferentes formas y diferentes medios y yo creo que hay formas también de como de sacar las emociones, ¿no? Y de decir, no sé, por ejemplo, para mí la danza era, podía tener como un día pesadísimo en la oficina o en la escuela o exámenes o finales o lo que sea, pero tal vez era, me daba estos 5 minutos o un poquito más para estar en la danza, ¿no? Y decir como, y era ese momento para desconectarme y decir, ok, tengo este momento para mí. Y entonces después ya, bueno, me voy a enfocar y voy a expresar las emociones ya de, pues, pues tengo el final y entonces me voy a aplicar para el final, o etcétera. Entonces, pues sí, creo que es importante tener esta, pues como este reconocimiento de las emociones, ¿no? De decir, órale, esto no me gusta, pero bueno, entonces, ¿qué hago para sentirme como un poquito mejor o para darme un tiempo para mí o para, etcétera? Sí. Oye, y regresando como un poco más hacia tu pasado, vi que fuiste Miss México en algún momento. Fui Miss Líbano, Miss México, Líbano, México. es porque toda mi familia de parte de mi papá es de Líbano. Sí.
Entonces soy orgullosamente libanesa y mexicana. Y sí, porque el certamen de belleza allá lo hacen como por países emigrantes, porque pues tristemente la situación en Líbano no está como muy bien. Entonces, pues mucha gente se va del país, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de concursar aquí en México y gané y me fui representando a México, a Líbano. Sí, Entonces, fue una experiencia increíble en muchos sentidos. Creo que fue una de las experiencias más retadoras que he tenido porque al principio dudé si entrar o no, porque era esta parte de, pues creo que hay algo que va mucho más allá de tal vez a veces pues tener una cara bonita o yo no sé, ¿no? Creo ujú, que hay cosas como dentro que importan mucho más que eso. claro, Entonces al principio lo dudé, pero después cuando como que me fui metiendo en el proyecto y fui viendo como cómo funcionaba toda esta parte, me di cuenta que en realidad sí había muchas más cosas involucradas a solo pararte en un escenario, ¿no? Y se consideran muchas más cosas que solo estar parada en un escenario. Entonces, pues fue un reto en ese sentido, fue un reto como personal, fue un reto como emocional, estuvo complicado, pero padre al mismo tiempo, ¿no? Como que sí, fue muchísimo crecimiento y sobre todo la parte de poder irme representando a México, porque claro, cuando yo estaba allá era, pues ya no soy Alexa Sarur, o sea, soy México, ¿sabes? claro. Entonces no iba pues representándome a mí o a mi familia, sino iba representando a todo un país y eso fue, o sea, me llena de orgullo impresionantemente y digo, wow, como ese camino que pude recorrer. La verdad es que, no sé, o sea, hubo muchas emociones encontradas, es una experiencia que la recuerdo y todavía sonrío y me alegro y etcétera, pero pues fue, siento que lo viví en el momento correcto, de la forma correcta, aprendí mucho como personalmente, creo que tuve muchísimos aprendizajes personales, entonces tengo una experiencia padrísima. Allá pues obviamente conoces a gente de todo el mundo Claro. y etcétera. En el concurso internacional quedé en segundo lugar, entonces pues también fue algo bien padre, ¿no? Mucho Sí. orgullo, sí. Mencionabas que no solamente se requiere una cara bonita, creo que, o sea, muchas personas tenemos como esta duda de qué califican en un certamen de belleza, o sea, cuáles son los estándares que califican, porque sí me intriga saber cómo defines quién es más bonita que otra, porque todo el tiempo los estándares se van cambiando. Exacto. Pues era una de las preguntas que yo tenía, porque, o sea, creo que es complicado, porque, a ver, además yo siempre he creído que en gusto se rompen géneros, ¿no? Y lo que para ti es bonito, tal vez para mí no, y al revés, y etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que se me hace, o se me hacía como complicado en ese momento, pero creo que en esta parte, antes del concurso, estás como en una concentración con todas las niñas y convives todo el tiempo y etcétera. Entonces, creo que esa es una parte que también es bien importante, ¿no? El cómo te desenvuelves con la gente, el qué le aportas a los demás, ¿no? Esta parte, lo que decía hace rato de reconocer que yo le puedo enseñar algo a alguien, pero que alguien me puede enseñar algo a mí, ¿no? Como esta parte también de humildad, pues de lo que traes dentro, ¿no? Como este Sí, corazón creo que es diferente. Y eso es algo que pues tal vez no todos tienen la oportunidad de verlo porque tal vez todos llegamos al concurso, ¿no? En el escenario y ya está, pero hay muchas cosas que vienen atrás de eso, ¿no? Y hay un camino que recorres atrás de eso y estos tiempos en la concentración y la preparación y todo esto. Entonces, pues es una cara de la moneda que tal vez no siempre se ve, claro. pero que creo que eso te hace crecer muchísimo más y te da como muchas más herramientas que el día que estás parado en el escenario, porque pues estás parada en el escenario y bueno, ahí pues sí, tal vez las primeras rondas no hablas, las siguientes ya hablas, ¿no? Y esta parte de las preguntas y todo esto, pero creo que eso es distinto, no sé, por ejemplo, en Líbano, las preguntas que nos hicieron fueron pues mucho más personales, emocionales, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso también habla como mucho de ti como persona.
Entonces, pues sí, creo que es un conjunto de cosas, no es solamente el momento en el que estás en el concurso y ya. Muchísimas personas dicen que el día que llegas al concurso en realidad ya saben quién va a ganar, porque llevas semanas en una concentración y en realidad ya te conocen, ¿sabes? O sea, te conocen como mucho más a fondo, porque pues compartes 24/7 con esas personas. Entonces, pues es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Ya, sí, o sea, entiendo que, o sea, no solamente te revisan como físicamente los estándares, ¿no? Sino que mencionas que emocionalmente. Sí, Eso sí pues me es que intriga. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te evalúan emocionalmente? pues no emocionalmente, así que te diga, ay, esta es muy feliz o no, Sí, etcétera. Pero esta parte de, yo creo que cuando convives con alguien todo el tiempo, pues llegas a conocer a la persona un poquito más, ¿no? Yo creo que nunca terminas de conocer a alguien, tal vez, pero cuando estás con alguien todo el tiempo, varios días, muchos días, pues siento que las cosas son distintas. Entonces, pues ves, no sé, por ejemplo, yo me fijaba mucho en actitudes hacia los demás, ¿sabes? El cómo te comportas con los demás, en a qué te dedicas, qué buscas de la vida, cuáles son tus metas, etcétera, como este camino que has recorrido. Entonces, y creo que te encuentras de todo, ¿no? O sea, tanto te encuentras situaciones o personas que llevan todo un camino recorrido y que tienen metas súper claras, como hay gente que tal vez no siempre tiene como estas metas tan claras, pero siento que esta parte de desarrollo o de crecimiento emocional, como de buscar qué quieres, hacia dónde vas, etcétera, pues también es algo importante, ¿no? Y no sé, pues teníamos sesiones en las que platicábamos muchísimo, pues de nosotras, de, no sé, por ejemplo, yo en ese momento estudiaba y hacía otras 37,000 cosas al mismo tiempo que ese concurso, sí, ¿no? Entonces, pues también esta parte de, yo siempre estuve muy metida en cosas de acción social porque a mí me apasiona ayudar, o sea, me apasiona completamente. Entonces, creo que eso es algo que también cuenta, ¿sabes? Pues a final de cuentas conoces a la persona más allá de su claro. cara. O sea, siento que a mí todas las personas con las que compartí en el concurso, tanto en México como en Líbano, me conocen mucho más allá de mi cara y de mi nombre y de si soy Alexa o si soy México, ¿no? O sea, entonces esa parte para mí, o sea, creo que fue muy importante y ellos lo dicen, ¿no? Ellos también lo reconocen. Ya. ¿Recuerdas alguna pregunta que te hayan hecho? O sea, que haya sido como definitiva para haberte calificado en el segundo lugar. Eh, bueno, es que hay hay muchas cosas, pero una pregunta que me acuerdo muchísimo es que fue la última pregunta que nos hicieron en el concurso en Líbano y me dijeron que cuando me fuera de este mundo, cómo quería ser recordada. Entonces, esa, digo, no sé si mi resultado o mi respuesta fue buena o mala, porque creo que no hay respuestas malas, a final de cuentas es lo que yo siento, pero esa fue una respuesta que me marcó muchísimo, porque es algo que yo siempre he tenido como muy en mente. Entonces, siempre me fijo el cómo quiero ser recordada. Entonces, en ese momento que me hicieran esa pregunta, pues también fue algo como bien emocional, ¿no? Fue pues esta parte de poder compartir un poquito de las cosas que yo pensaba o de las cosas que yo sentía. Entonces, no sé si para ellos estuvo bien o mal, no tengo ni idea, pero para mí era la respuesta correcta porque era la vida correcta que yo quería seguir o que yo quiero seguir, ¿no? Entonces, Sí. pues así fue. Me impresiona muchísimo cómo ya antes de que estudiara psicología, porque me imagino que antes del 2016 creo que fue, o ese mismo año Ujú. entraste a la carrera. Sí, Ya. 2016, sí. Sí. Cómo ya te estaba haciendo preguntas de psicología existencial, ¿sabes? O sea, ¿cómo quieres ser recordada después de la muerte, no? O sea, yo sí a mis 18 años no sabía responder. O sea, sí, creo que nunca me había preguntado Es eso. complicado, ya sí. Sí, Sí, todas las personas que escuchen esto, piénsenlo, y en serio, pues, o sea, como que pensar cómo quieres ser recordado, sí es bueno, es algo en lo que tienes que trabajar. Todos lo sí. tendríamos que tener en mente. Y también, cómo no quiero ser recordado, ¿no? Porque pues muchas veces hacemos cosas que tal vez no sea nuestra intención hacerlas de mala forma, pero sí que proyectan esto, ¿no? Exactamente, justo. Oye, qué interesante, o sea, ya desde muy pequeña tenías este autoconocimiento
propio sobre a dónde quiero ir, estas experiencias que te marcan, por ejemplo, hacia dónde quieres ir tu vida, tus objetivos de vida, cómo quieres ser recordado. Y ahora, ¿cómo sigues manejando este autoconocimiento tú misma? Yo creo que todo el tiempo, es que soy una persona demasiado terca. Mis papás dicen que soy terca, yo digo que soy persistente. Meticulosa. La verdad es que como que tengo metas claras por lo que he vivido o cosas que siento o etcétera. Entonces digo, pues tengo una meta de alcanzar este sueño, ¿no? O de lograr esto, o de ser recordada así, etcétera. Y creo que paso mucho tiempo como en este proceso de concientización de, ok, quiero esto, ya sé que quiero esto, pero ¿cómo lo voy a hacer para llegar a esto? Entonces, como que sí soy mucho de planear. Ese tipo de cosas sí soy mucho de planear. No soy cerrada, es que si no me sale el plan ya, no, no, no. Pero más bien como que planeo este conocimiento de si quiero llegar a este lugar, ok, voy a planear mi camino y voy a saber que en ese camino me voy a equivocar, porque siempre planeo las cosas y por supuesto que hay errores, como platicábamos hace rato, ¿no? O me voy a equivocar, o la regué, o llegó una pandemia, o lo que sea, ¿no? Cosas que dependen de mí o cosas que no dependen de mí. Pero sí soy de la idea de que si mi plan para llegar aquí se frustra o lo que sea, pues tengo que hacer otro plan. O sea, Sí, creo que no las cosas se cierran y no la vida es imposible y no, como que soy mucho de esta idea de abrirme las puertas. Y entonces se me cerró una puerta, pero sé que se va a abrir otra, ¿no? Entonces, por eso soy muy así y es algo que me ayuda muchísimo, ¿no? Como a planear y a decirme, órale, y me frustro y por supuesto que me frustro y digo como, ay, no me salió, pero órale, ya, me frustré un día y ok, ¿qué voy a hacer con esta frustración y cómo la voy a convertir en, pues, encontrar un plan B o un plan Z? claro, sí. Es muy importante también ahí vivir la frustración. Y ahora con todo esto de la pandemia que mencionabas, ¿cómo fue que modificaste tus objetivos? Híjole, la verdad es que creo que sé que a mucha gente como que le vino un momento muy complicado y creo que emocionalmente para todos ha sido complicado este tema de la pandemia, del encierro, de la convivencia, de todo, pero yo no me puedo quejar, la verdad es que a mí me ha ido muy bien en este tema de la pandemia, o sea, en la pandemia me gradué, en la pandemia conseguí un nuevo trabajo, en la pandemia he encontrado como muchos sueños, entonces creo que es más bien, mi jefe tiene esta idea de, siempre nos dice como, reconecta contigo mismo y reenfoca tus esfuerzos, ¿no? Entonces creo que sí he pasado por ese proceso y he enfocado mis esfuerzos tal vez en cosas que en otro momento no es que no tuviera las ganas, pero tal vez no tenía el tiempo, ¿no? Claro. O se me complicaba más porque pasaba 37 horas en el coche o en la escuela y entonces, no sé, por ejemplo, en mi casa era la primera que se iba en la mañana y la última que llegaba en la noche y porque, no porque estuviera de fiesta, ¿verdad? Pero porque Ojalá. me iba al gimnasio y de ahí me iba a la Sí, escuela y entonces de la escuela me iba al trabajo y entonces del trabajo me ponía a hacer la tarea y entonces luego ya me regresaba a la casa y entonces, ¿no? Como que esta una vida muy parte planeada, complicada. Exacto, sí, y la sí, verdad es muy que sí, todo el mundo estructurada. me decía, es que ¿cómo te da tiempo? Y yo, pues es que sí soy muy así y todo lo tengo en la agenda, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, mis amigas me decían como de, ay, ¿cuándo vamos a salir? Y yo hasta sonaba mal a veces y ellas me decían, ay, no inventes, pero de que era como, neta, voy a revisar la agenda y no porque, ay, qué persona tan ocupada, pero sí porque como que planeo, ¿sabes? Y planeo con Sí, tiempo. Entonces, pues eso también me ha servido en la pandemia, o sea, creo que eso no lo quita, pero creo que también reenfoqué mis esfuerzos a, pues, estar con mi familia, ¿no? O pasar más tiempo con mi familia o con mi gente querida o no sé, como que diferentes cosas y también dedicarme un buen de tiempo más a mí, ahora que ya no está la escuela, ahora que ya tal vez solo está el trabajo, que estoy como empezando nuevos proyectos, pues creo que es esa parte. sí. Y creo que es muy importante igual lo que mencionas porque pues ahora con esto de la pandemia pues nos dio tiempo de reconectar con este tiempo perdido con la familia, ¿no? Y igual algo que mencionabas antes es de que pues tenías muchísimo tiempo, manejas la agenda y se me acaba de ir la idea. Bueno,
No te Que- preocupes, pero sí, esta parte, de verdad a mí lo que más importante se me Sí, hace es reconectar con las personas con las que estás, o sea, realmente como que sí, conectar con la gente y darle ese tiempo, siempre decía, o sea, no importa si son 5 minutos o si son 10 o si son 30 segundos, pero que sea como tiempo de valor, ¿sabes? sí, Como tener este tiempo de valor y darle este tiempo de valor a la gente es bien importante. Entonces, sí creo que fue algo que la pandemia me hizo como reconocer un poquito más. claro. Sí, o sea, igual volver a tener este tiempo de calidad, que igual, o sea, sé que muchas personas la sufrieron también ahí en la pandemia y creo que aquellos que pues no tienen estos problemas, pues sí habría que reconocerlo tal vez y pues disfrutarlo un poco más, porque yo igual, o sea, mi mamá nunca había pasado como tanto tiempo de valor conmigo cuando era pequeño y ahora que fue la pandemia, sí trabajaba, sí tenía mi tiempo de trabajo, pero fuera de eso me la pasaba increíble con mi mamá. Yo recuerdo que fue el primero y único día que me molesté con ella. Imagínate, desde el primer día ya me estaba enojando con ella, ¿no? Llegué y le dije, mamá, esto no puede continuar. O sea, quién sabe cuánto tiempo vayamos a estar aquí en la casa. Vamos a llevarnos bien, vamos a llevárnosla suave. Y ya, dicho y hecho, o sea, desde el primer día, pues mi mamá, que es un poco más exigente con la limpieza de la casa, porque aparte, bueno, la casa era gigante, entonces, y solamente mi mamá y yo éramos quien limpiábamos más, ¿no? Porque mi papá nunca estaba. Ajá. Entonces, igual, o sea, ok, ¿qué de mí voy a poner de mi parte para, pues, no llevarme mal, reconocer a mi mamá, todas estas emociones que siente, estos pensamientos que igual no la voy a cambiar, pero yo sí puedo Exacto. hacer algo, ¿no? Y me la quiero llevar Sí, muy eso es bien. súper importante, sí, totalmente. Yo creo que eso es algo que también creo muchísimo, que socialmente estamos como acostumbrados a cuando algo es diferente a lo que nosotros pensamos, está mal. Exacto. Y pues no, o sea, no, no está mal, ¿sabes? O sea, puede que nuestros papás piensen diferente y está bien, y puede que yo piense diferente a ti y está bien, ¿sabes? O Sí, sea, no porque sea diferente significa que está mal. Entonces, esta parte de reconocer de, ok, o sea, pensamos diferente, pero qué puedo hacer de mi parte, qué puede ser de la tuya, y encontrar este punto medio como para llevarnos bien, se me exacto. hace algo básico. Y Sí. llevándolo como a un extremo ya más donde hay dos desconocidos, igual que platicaba el podcast pasado con mi primo que una persona es de Morena, ¿no? Y ahora que está mucho este tema de, tú eres prianista, tú eres de Morena. Pues tal vez estas dos personas tienen más cosas en común del simple partido político, ¿no? Creo que ambos aman a su familia, les gusta algún deporte en común, el fútbol, o no sé, les gusta la cerveza, las enchiladas de mole, y al menos ver estas simples cosas son las que nos ayudan a reconectar con las personas y sí darnos cuenta que pensamos diferente, pero okay, podemos ser amigos, ¿sabes? O sea, el que pensemos diferente no nos Claro. define como personas como buenos o malos, ¿no? Exacto, claro. Yo creo que las diferencias no están peleadas con la convivencia, ¿no? En lo absoluto. Y con una sana convivencia y con una sana comunicación. Y sí, eso es algo que creo que todos tenemos que reconocer y tener en mente en cada paso que damos y con cada persona que nos cruzamos. Sí. Pues bueno, Sí. hemos llegado al final. Espero que estén muy bien. Denle like. Muchas gracias, Alexa, por haber venido. La verdad es de que estoy infinitamente agradecido que estés aquí, que me hayas abierto un espacio en la agenda. No, al contrario, muchas gracias a ti y gracias como por la invitación y por este espacio de plática que siempre es bien padre. No sabes, o sea, lo infinitamente agradecido que estoy contigo por ser un modelo a seguir más en mi vida. Y, y pues espero que nos podamos seguir viendo pronto. Por supuesto que sí, nos vamos a estar viendo y muchísimas gracias siempre de todo corazón. Pues bueno, hasta luego, chicos.